Señores, de regreso, 8:34 de la mañana y vamos con el comentario de Víctor Se le acabó el Villanueva. cuaderno petete a Hidalgo tomando nota de la entrevista. Adelante, Víctor. Señores, cuando un mandatario hace alguna locución o entrevista como la que ocurrió el día de ayer en el periódico, en el programa Hoy Mismo del Canal 9, nosotros todos tenemos que ponerle atención, evaluar los planteamientos que hace el mandatario, porque son momentos únicos en donde usted puede tener a un jefe de Estado haciendo planteamientos y respondiendo inquietudes de manera general, amplia, sin presión, que no sea un pasillo, por una coyuntura como tal. Para mí, que me tomé el tiempo de ver y analizar cada uno de los planteamientos del presidente Luis Abinader el día de ayer, me llamó mucho a la atención distintas cosas y creo que es una entrevista que hay que evaluarla desde distintos ángulos y iniciando en cuanto a estos ángulos precisamente, hay que destacar que el presidente es un presidente que está ya acomodado a sus funciones, centrado en sus quehaceres, y se nota claramente que tenemos un presidente que se dedica a estudiar. No es un improvisado, tiene sus asuntos bien estudiados, bien claros, sustenta sus planteamientos, sus decisiones se nota que son fruto de la gestión propia de lo que implica ser un estadista de una nación, pero obviamente que hay muchas cuestiones y en mi rol, miembro de un partido de oposición, que obviamente hay que darle otros ángulos a lo que no se vio en esa entrevista, porque ya hubo una etapa de la entrevista que confundía si era una entrevista entre periodistas o era una cita con amigos, y estaban ahí bastante laxos y relajados y sobre todo haciendo de eco a los mismos planteamientos que hacía el presidente y pocas preguntas fueron confrontando determinadas cuestiones. Aquí el año pasado hubo una palabra, hubo un concepto que se le tatuó al Estado, al gobierno, a la gestión del presidente Luis Abinader, que fue el concepto de improvisación. La improvisación está sustentada, está graficada en prácticamente muchos de los temas principales de la nación y que cada vez que tomaban alguna medida, alguna decisión o lo que sea, bastaba con que se generara alguna tendencia en redes sociales contraria a los efectos que se buscaba para que el gobierno entero echara hacia atrás. Pero eso no solo fue el año pasado, también aconteció desde el primer momento en que el presidente Luis Abinader asumió el Estado, cuando después de haber recibido en el segmento poblacional de la clase media un alto respaldo para llegar a la primera magistratura del Estado, el presidente Luis Abinader le respondió a esa clase social que lo dejó ahí en el poder, que lo puso ahí en el poder cuando el propio PRM ni siquiera entre ellos mismos apostaban que iba a ser así, por lo menos un año antes. Luis Abinader entonces responde sometiendo un paquetazo de medidas fiscales en donde se le ocurrió grabar o plantear grabar hasta el Netflix, hasta todos los servicios digitales, un sinnúmero de cuestiones ahí que no solo hacía crear mellas en los bolsillos de la clase media, que son los únicos patrones de consumo que tenemos en un país que ni siquiera socialmente ofrece un debido entretenimiento o dispersar la rutina diaria en esta sociedad. Pero resulta que esa medida tuvo que echarla hacia atrás también. Así entonces se inicia él en el poder planteando una cosa y devolviéndose hacia atrás, y eso lo convirtió en una muletilla diaria en todas las decisiones
de plantear algo y volver hacia atrás y hacer algo y volver hacia atrás, porque en redes sociales eso no gustaba. Pero bueno, el asunto es que en la condición de improvisado, obviamente que le llega a razón de eso. Y yo veo que hay mucho todavía en esa tesitura. Muchas decisiones, muchas improvisaciones, como por ejemplo la icónica convocatoria al Consejo Económico y Social, donde el presidente hizo una locución al país y mostró y dijo que hay más de 14 temas para discutir ahí. Y dada la propia naturaleza del Consejo Económico y Social, en su composición, obviamente que cuando usted quiere algún resultado, tiene que darle tiempo y no más de un tema. Porque cuando usted crea un cóctel de temas como eso, obviamente que usted está apostando a que se arme ahí un todos contra todos o que no se llegue a nada. Y al efecto, no se llegó a nada porque ni siquiera el todo contra todo se pudo dar, porque el propio gobierno ni siquiera tenía un planteamiento en lo que en el esquema metodológico de cómo se iba a llevar a cabo las sesiones del propio Consejo Económico y Social. Es decir, que la improvisación a mayor esplendor no pudo ser en cuanto a lo que tiene que ver con haber convocado al Consejo Económico y Social y haber improvisado ahí con más de 14 temas, cuando en verdad lo que quería era colar sobre la mesa una reforma constitucional bajo la excusa de que tiene que ver con el nombramiento del Procurador General de la República, pero que todos sabemos, y sobre todo doña Milagros Ortiz Bosch ayer lo evidencia, que todos sabemos que un afán del PRM es hacer valer el tema del acceso al poder mediante la fórmula del 50+1 a nivel electoral, porque ellos siempre han planteado que debió ser un 45+1, porque así porque era más posible. Y obviamente, fajarse a buscar votos para construir mayoría electoral, eso no es paja de coco, y los números que tiene ahora mismo el PRM distan mucho de que puedan llegar en una primera vuelta en el 50+1. Pero bueno, eso no es el contexto en cuanto al planteamiento general de todo lo que expuso el presidente el día de ayer en esa entrevista, la cual iré analizándola de manera rutinaria porque hay muchos temas. Pero en esencia, hay un punto que me llama mucho a la sorpresa. Y es el anuncio que hace el presidente de que ya no podrá subsidiar más los combustibles. La primera impresión que me dio fue de que cómo el presidente va a decir que no va a subsidiar a los combustibles si esto es un anuncio para aquellas generadoras de electricidad que reciben combustibles subsidiados, o eso es también de nuevo otro ataque a la misma clase media. Porque el año pasado se metió en una tensión a la sociedad con respecto a una reforma fiscal que la nación necesita y que desde el gobierno de Danilo Medina se le ha dado de lado a esa responsabilidad marcada en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Es decir, tanto Luis como Danilo, ambos han violado de manera olímpica la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, pero ¿qué resulta aquí? Primero se inaugura castigando a la clase media, lo cual tuvo que echar hacia atrás. Luego nos impone una cadena de préstamos para temas burocráticos, porque no son a inversión en desarrollo, como analizábamos ayer, y que para sorpresa mía, el presidente ayer dijo que el promedio de la inversión pública en infraestructura y desarrollo era de un 12%. Yo le di para atrás a la entrevista y volví y lo puse. Y sí, el mandatario dijo que él ha invertido
un 12% en inversión pública al desarrollo. Cuando todas las estadísticas parametrizadas mes por mes en su administración, en ejecución presupuestaria, no pasa del 1.6%. Donde más se ha gastado, 1.2, 1.4, 1.5 y pico. O sea, él ha bajado de 4.6 a 1.4 en promedio en la inversión pública, pero él anunció, parece que le dio tanta vergüenza que decir que yo he gastado menos del 2% en inversión pública, que tuvo que aferrarse a un falso 12%. Pero bien, ahí es un punto. Pero en lo que tiene que ver con la clase media, para seguir en esa tesitura, después que se nos dice que no habrá reforma fiscal cuando vio la ola que se le venía encima de nuevo, pues entonces, acto inmediato, pone la Superintendencia de Electricidad a sacar una resolución para que aquí se aumentara el costo de la tarifa eléctrica. Otro paquetazo. Pero no obstante a eso, República Dominicana es uno de los principales países del mundo con la tasa más alta de inflación, que es el peor impuesto que puede haber en toda sociedad, que es el impuesto que más desigualdad social genera de manera inmediata. Porque no importa que usted suba la pensión a 10,000 pesos, cuando ese propio infeliz que usted le acaba de subir a 10,000 pesos la pensión, en lugar de buscar 2 pesos por un pan, ahora tiene que buscar 7. En lugar de dar 3 pesos por un huevo, ahora tiene que buscar 8 o ponerlo él. Entonces, la inflación es lo peor, pero bien, alza la tarifa, costo de vida, la inflación, la inseguridad, bien. Pero entonces ahora el mandatario nos inicia el año con la noticia de nuevo a la clase media, a la que ni le subsidian el transporte, el costo del combustible, como a los generadores eléctricos, y a la que no tenemos escapatoria de pagarlo, sobre todo los salariados, que no podemos cargarlo ni siquiera a costo de RNC en una factura con crédito fiscal para los costos operativos de ninguna empresa, porque somos salariados la mayoría. Entonces, a esa misma clase social, que fue a la que le votó a él le está diciendo, miren, este año, como le dicen la mujer a los maridos, cuando se calienta el hombre o hay algo ahí que hay que tratar, mira, vamos a hablar. Cuando te dicen así, aférrese a los cinturones, porque el presidente ahora nos está anunciando que la escalada de alza de los costos de los combustibles encima de la inflación, encima de la tarifa eléctrica, será el nuevo invento que él tendrá como laboratorio para probar la capacidad de resistencia de esta clase social, que lo único que hace es levantarse cada día y trabajar por el bien de alguna patria, aunque no sea esta.